Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Bienvenido de nuevo a seguir explorando el credo. Hoy vamos a empezar viendo las primeras palabras del credo, y estas palabras son yo creo, yo creo. Ahora, tal vez estas palabras se sientan como palabras que no son muy importantes, especialmente porque las palabras que vienen después hablan de Dios y la creación. Pero estas dos pequeñas palabras, yo creo, son las palabras que hacen que todo lo demás en esta declaración sea importante. La idea de lo que voy a decir a continuación es cierto, es importante para mí y es lo que permite que dirija el resto de mi vida. Entonces, ¿qué significa cuando decimos yo creo? Bueno, simplemente decir yo creo significa que tengo fe en que aunque no tenga todas las pruebas, sé que es cierto. Ahora, a lo largo del Evangelio escuchamos una y otra vez qué tan importante es la fe. De hecho, una vez Jesús le contó a sus discípulos una parábola. Les dijo que si tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, que es muy chiquita, una semilla pequeñísima, pero aún teniendo la fe de ese tamaño, podrían mover montañas, imagínate. Y eso solo por tener un poquito de fe. Otras veces cuando Jesús hace un milagro, hace que un ciego vea, cura una enfermedad o cura a un paralítico y le permite caminar nuevamente, le dice estas palabras: vete en paz, tu fe te ha sanado. Con esto Jesús nos deja muy claro que la fe es poderosa. Creer en Jesucristo, saber verdaderamente con tu corazón, tu mente, tu alma que Jesús es Dios, permite que Dios trabaje a través de ti, en ti. Hay otras partes en el Evangelio donde Jesús entra a un pueblo, pero como no creen en Él, y porque no tienen fe en Él, no puede hacer ahí ningún milagro. No puede hacer nada por ellos. Entonces nos queda muy claro que la fe es poderosa. Cuando estás diciendo el credo, esas dos primeras palabras, yo creo, en verdad asegúrate que las digas en serio. Ahora vamos a dedicar los próximos minutos a hablar sobre qué es la fe y por qué somos llamados a la fe. Entonces, para empezar, la fe es una creencia. Pero también es una confianza. Por eso a veces usamos estas dos palabras, fe y confianza, para lo mismo. Por ejemplo, si tus papás te dan permiso de ir al cine con un amigo o a pasar la noche en casa de un amigo, te pueden decir: confío en que serás bueno y tengo fe que no me decepcionarás. Estas dos palabras son intercambiables para nosotros. Sin embargo, cuando aplicamos la palabra fe a Dios, por supuesto que es mucho más grande y mucho más profundo. Es la idea de que pongo todo lo que soy en las manos de Dios, simplemente porque sé que Él es Dios y yo no. La fe es la respuesta adecuada que tenemos cuando conocemos a Dios. Cuanto más conozcamos a Dios, como lo haremos al ir descubriendo más el credo, más entenderemos que Dios es todo un mar de amor y misericordia, que nos amó hasta convertirnos, en que desea lo que es bueno para nosotros. Cuanto sabemos más esto, más nos damos cuenta de que la manera correcta de responder a su amor es creer verdaderamente en Él. Recuerda, el Evangelio nos dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y el primer paso para este amor es creer verdaderamente en Él. Dios formó todo el universo y vamos a hablar bastante sobre la creación en las próximas semanas, pero formó toda la creación, las plantas, los animales, la tierra, como expresión de amor, y creó en nosotros algo muy especial que no le dio a nada más. Él creó en nosotros el libre albedrío. Porque Dios no deseaba que seamos sus títeres. En cambio, quería que pudiéramos recibir su amor y elegir por nosotros mismos si creíamos en Él y le devolvíamos ese amor. La fe es cuando tenemos libre albedrío. Tenemos la capacidad de apartarnos de Dios y no creer en Él, pero decidimos creer en Él y amarlo y confiar en Él. Ahora no te preocupes, entiendo que la fe es dura y tal vez estás sentado ahí con todo tipo de preguntas en tu corazón. ¿Cómo puedo saber todo esto? ¿Cómo puedo saber si es cierto o si es real? ¿Sabes qué?
La gente ha tenido esas luchas y preguntas desde el inicio de los tiempos. Afortunadamente, Dios no nos abandona en nuestras luchas. Desde el principio de los tiempos, desde el primer pecado en el jardín cuando Adán y Eva fueron expulsados, Dios ha trabajado duro para venir y ayudarnos a creer. Hace milagros. Se apareció a Moisés en la zarza ardiente y dividió el mar rojo para que los israelitas pudieran escapar. Envió a muchos profetas que obraron maravillas y le suplicó a la gente que dejara de pecar y que se alejara de su pecado y volviera a Dios. Pero por supuesto, más profundamente, Dios envió a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, uno con Dios mismo. Lo envió a la tierra para que tuviéramos un ejemplo de lo que es estar cerca de Dios, elegir el amor y aceptar el sufrimiento. Envió un ejemplo para que conociéramos a Dios aún más plenamente a través de la persona de Jesucristo. Y por supuesto, incluso después de que Jesús ascendió de nuevo al cielo, no nos abandona para creer sin nada que nos ayude. Jesús dejó los sacramentos y más profundamente dejó la Eucaristía. La Eucaristía es Jesucristo verdaderamente presente, su cuerpo y su sangre, todavía aquí para nosotros. Ahora, sé que ninguna de estas cosas es realmente fácil de creer. Creer que el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús es una creencia difícil. Incluso cuando tenemos muchos milagros eucarísticos, todavía es una creencia difícil. Y aquí es en donde entra el libre albedrío. Si no fuera difícil, no tendríamos elección, no sería un acto de amor. Ahora, imagínense conmigo, imagínense un segundito. Imagínense un padre que tiene un hijo, un niño pequeño, y lo ama muchísimo, pues es su hijo, ¿no? Y está jugando con él, y está jugando a aventarlo al aire. Lo avienta y lo cacha. Y lo avienta, y el niño le suplica, más alto, tírame más alto. Ahora, se necesita mucha confianza, mucha fe en que el padre va a lanzar al niño y lo va a cachar de nuevo. El niño tiene que creer que lo atraparán. Pero él conoce a este hombre. Él sabe que lo ama y él también le ha demostrado en el pasado que cada vez que lo ha lanzado, lo ha atrapado. Porque disfruta en el juego y grita, ¡más alto, más alto! Ahora, sé que este es un ejemplo muy infantil, pero es exactamente lo que significa creer en Dios. Lo conocemos. Sabemos que siempre nos ha atrapado en el pasado y por eso podemos con alegría pedirle que nos lleve aún más alto y que esté aún más cerca de nosotros, porque sabemos que nos va a atrapar y porque sabemos que nos ama. Y esto es lo que estamos diciendo cuando decimos estas palabras. Yo creo, al comienzo del credo. Ahora vamos a sumergirnos en todas estas cosas, pero quiero darles una descripción general rapidísima de todas las cosas que creemos como católicos. Entonces, en primer lugar, creemos que las escrituras son sagradas, lo que significa que las escrituras son la palabra de Dios, que aunque fue escrito por seres humanos, fue inspirado por la misma persona de Dios y Dios todavía obra de una manera muy directa a través de las escrituras. Entonces, cuando leemos las escrituras o las escuchamos en la Santa Misa, sabemos que Dios todavía nos está hablando directamente a través de las escrituras. Junto con esto, nosotros como católicos nos aferramos firmemente a la tradición, a las cosas enseñadas por la Iglesia a lo largo de los siglos, porque sabemos que nuestra Iglesia fue fundada por Jesucristo mismo, que tiene una bendición especial y que Cristo envió al Espíritu Santo a dirigir la Iglesia. El Espíritu Santo permanece, así que al igual que los concilios de Nicea y Constantinopla escribieron el credo de Nicea del que estamos hablando, varios concilios y padres de la Iglesia han propuesto todas las cosas en las que creemos. Esto incluye los sacramentos, incluidos el sacramento del bautismo, la reconciliación, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, las órdenes sagradas y los últimos ritos. Estas cosas no han sido transmitidas a través de los siglos desde la tradición de la Iglesia. Ahora bien, estas son las dos piezas fundamentales de lo que creemos como católicos: la importancia de la escritura y la importancia de la tradición. Finalmente, quiero que recuerdes esto último. Aunque podemos trabajar para profundizar nuestra fe y crecer en creer más plenamente en Dios, la fe es un regalo.
De hecho, es una virtud para poder ser realmente ese niño que su padre lanza sabiéndose amado y creyendo que lo van a atrapar. Eso es verdaderamente un regalo de Dios. Así que sí, estudia y escucha estas lecciones y habla con tus papás o incluso con tu sacerdote. Pero también ora por el don de la fe. Ora para que Dios pueda venir a ustedes de una manera especial, moverse en su corazón y permitirles comprender verdaderamente y creer todo lo que Él es. Ya fue todo por hoy, familias. La próxima semana seguiremos conociendo más del credo, por lo cual te esperamos aquí mismo en Niños Católicos, el podcast en español de Catholic Sprouts. Puedes bajar las hojas para colorear y otros recursos en español para acompañar lo que estamos viendo semana a semana en el enlace que aparece abajo. Aprovecha lo que hoy vimos para crecer en tu fe esta semana.